Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que es la valoración preoperatoria. Este es un tema muy importante debido a que debemos saber cómo examinar al paciente antes de una intervención, especialmente una cirugía electiva. Entonces, la meta de la evaluación preoperatoria es asegurar que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones, tanto fisiológicas como psicológicas posibles a fin de reducir la morbimortalidad vinculada con la intervención quirúrgica, especialmente si se trata de una cirugía mayor, la que será sometida teniendo en cuenta que la anestesia y el acto quirúrgico suman a la enfermedad de base una injuria adicional, que estimulan el eje neuroendocrino, incrementan la carga circulatoria y respiratoria y acrecientan el metabolismo. De esta evaluación se pueden surgir asimismo recomendaciones sobre el mejor manejo clínico en el periodo perioperatorio. En este caso tenemos un concepto, una definición de lo que es el manejo preoperatorio. Tenemos que es determinar el estado de salud y fisiológico de un paciente previo a una cirugía para evaluar su respuesta en respuesta al procedimiento quirúrgico a realizarse. Por lo tanto, tenemos eh, el objetivo final es lograr que la cirugía que se la realice con el menor riesgo posible y con el máximo beneficio para el paciente, que el posoperatorio transcurra sin intercurrencias desfavorables y finalmente que todo el proceso se desarrolle de manera costo efectiva. Por lo tanto, debemos hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto?, para llegar a un diagnóstico oportuno de la patología de base. Eh, Luego de la anamnesia y el examen físico, debemos saber interpretar los resultados y determinar la necesidad de cirugía, ¿cierto? Si es, puede ser programada inmediatamente o si puede esperar un poco más. Y de ahí realizarle todo lo que es la preparación preoperatoria. Desde el punto de vista cronológico, la asistencia del enfermo quirúrgico se puede dividir esquemáticamente en tres periodos: el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Cada uno de ellos se caracteriza por requerir del profesional distintas acciones y generarle diferentes preocupaciones. A su vez que el paciente al transcurrir por cada una de estas fases sufre modificaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas influidas por la preparación para la cirugía y la agresión quirúrgico-anestesia. Por lo tanto, el resultado final será adecuado si el encadenamiento y el progreso de las tres etapas es normal y armónico. Entonces, en el preoperatorio tenemos que realizar una buena historia clínica y un buen examen físico, tal como habíamos hablado el día de ayer, realizar los exámenes de laboratorio adecuados de rayos X, electrocardiograma cuando se requiera, la evaluación cardiológica, en la cual debemos tomar en cuenta los factores de riesgo cardíaco, riesgo de reinfarto, riesgo de mortalidad no cardíaca, que es la valoración de ASA, y la evaluación respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dentro de los exámenes generales para una persona de menos de 35 años de edad, tenemos que pedir los exámenes básicos: una biometría hemática completa, glucosa, urea, creatinina, tiempos de coagulación como STP y TTP, ¿sí? Si la persona aquí hemos establecido como protocolo ya tiene más de 35 años, pues se solicita un electrocardiograma y valoración cardiológica preoperatoria, además de una radiografía estándar de tórax, ¿sí? Eh,
Es lo que ahora les estamos comentando también, es que por época de pandemia todo paciente va con una radiografía de tórax y el examen de COVID, ¿sí? Por lo general la prueba rápida. Otros factores que debemos valorar es el factor de riesgo pulmonar. Tenemos que en cirugías mayores de abdomen tenemos este riesgo que llega del 25 al 30% de formar atelectasia, ¿sí? Recuerden que una atelectasia luego se puede infectar y dar lugar a una neumonía, que es una complicación grave en un paciente postquirúrgico. La evaluación de la función renal, si hay una oliguria o si hay una insuficiencia renal, especialmente aguda. La valoración nutricional también es importante. El riesgo ISO, el riesgo de tromboembolismo y en pacientes que van a ser sometidos, sobre todo pacientes con diagnóstico de cáncer, se debe valorar lo que es a través de la escala de Karnofsky, ¿sí? Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta. Entonces, para ello debemos revisar bien la historia clínica, realizar un buen examen físico, la valoración de exámenes laboratorios. La preparación de la piel también es importante, si no debemos olvidarnos de eso. El paciente debe ir al quirófano con un baño previo. Eh, Se debe cortar el vello, si es la preparación del campo operatorio. Se debe cortar si es que hay exceso de vellos o pelos en la zona donde va a ir la incisión, ¿sí? Entonces, a eso tomar en cuenta antes que el paciente vaya a quirófano estos datos. Por ejemplo, en una hernia inguinal hay que cortarle lo más bajo posible el vello pubiano al paciente del lado que se va a operar. La profilaxis antibiótica también en cirugías limpias o limpias contaminadas se requiere profilaxis antibiótica si es una cirugía mayor. En cirugías menores no utilizamos profilaxis. La necesidad de una terapia respiratoria, por lo general esto es en pacientes de tercera edad con heridas en tórax o en abdomen, requieren de terapia respiratoria, ¿sí? Debido a la alta incidencia que vimos de atelectasia. La profilaxis tromboembólica igualmente de acuerdo a la escala de Virchow, como vas a ver más adelante, y la analgesia preoperatoria. También es importante esa valoración. En cuanto a la dieta, debemos tomar en cuenta de acuerdo al tipo de cirugía que sea. Por lo general, el ayuno se requiere mínimo de 8 horas en personas adultas, 6 horas en niños, 4 horas para líquidos. ¿Sí? Por ejemplo, si ingerido solo agua, con 4 horas es suficiente. Las líneas intravenosas, si requiere líquidos, por lo general, 1 hora previa a la intervención quirúrgica, se puede ya pasar líquidos y a unas 40 gotas por minuto, especialmente un cristaloide, lo que es el lactato de Ringer. Ya la medicación usual para el paciente, por ejemplo, si es un paciente hipertenso, hipotiroideo, debe seguir tomando sus tabletas, ¿sí? O si es diabético, ¿no es cierto? Igual no debe dejar de tomar su tableta. Entonces, esa medicación siempre hay que prescribirla y tomar en cuenta que el paciente debe ingerirla. Preparación intestinal, en el caso que sea una cirugía en el colon, en el recto o en el ano, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las hemorroides debemos tener una preparación intestinal previa. Por eso el paciente, por lo general, se le dice que 48 horas antes que le acuda al hospital debe ir
con una dieta líquida, ¿sí? Dieta líquida amplia, no consuma mucho residuo para poder hacer la limpieza intestinal, ¿sí? La preparación mecánica y la preparación antibiótica. Los antibióticos intravenosos preoperatorios, por lo general, antibiótico profilaxis. En el caso de cirugía de colon, se acostumbra a administrar una dosis intravenosa también de metronidazol, ¿sí? Anticoagulantes en personas con riesgo de trombosis. La guía de cuidados médicos preventivos son las recomendaciones adaptadas por Howard. La presión sanguínea se recomienda cada 2 años en todos los adultos, el examen clínico cada 3 años en mujeres de 18 a 40 años, el examen de mamas cada año en mujeres mayores de 40 años, colesterol sérico cada 5 años, Papa Nicolau cada año, de 18 a 20 años, si está todo normal, pues luego de cada 3 años. La sangre oculta en heces cada año a partir de los 50 años. La endoscopía digestiva o la rectosigmoidoscopía cada 3 años después de los 50 años. La mamografía cada 2 años en mujeres de 40 a 50 años, luego cada año. La vacuna del tétanos y difteria es cada 10 años. Eso siempre debemos tomar en cuenta que el paciente tenga estas vacunas. La antigripal cada año a partir de los 65 años. Esto también está en el programa del Ministerio de Salud Pública. Y la vacuna antineumocócica una vez a los 65 años. Estas recomendaciones son muy importantes en todo paciente que vaya a ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, son los pasos en los cuales se debe manejar la historia clínica quirúrgica, ¿sí? La historia familiar, la historia social, la revisión de sistemas, estado general del paciente, el aparato respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, ginecológico, la piel, examen neurológico. Eh, los exámenes se deben pedir de acuerdo a la patología, ¿no es cierto? Tenemos un paciente con problemas de hígado o vías biliares, pues hacemos un perfil hepático. Un paciente con eh, problemas renales, entonces hacemos los problemas de función renal. En pacientes ya sería en el caso de emergencias, pacientes deshidratados, podemos pedir electrolitos. Las pruebas de coagulación también son muy importantes, como ya les dije, el TP, TTP y el INR. Examen de orina, especialmente en mayores de 65 años y en mujeres está recomendado. Radiografía de tórax también son importantes, ¿no es cierto?, para valoración de la silueta cardíaca y del parénquima pulmonar. Tenemos varias escalas. La de New York Heart Association, el NIHA 2 o la del EAGL mayor a 3 también, Goldman mayor a 12. Hay que tomar en cuenta si debemos pedir esta radiografía de tórax en pacientes mayores de 40 años, alto riesgo de complicaciones postoperatorias pulmonares, prueba de tuberculina positiva o alto riesgo de infección pulmonar no sospechada. Los índices de riesgo cardíacos predecibles de Goldman tenemos un Goldman clase 1, un puntaje de 0 a 5, el clase 2 de 6 a 12, clase 3 de 13 a 25 puntos y clase 4 de 26 puntos. Con ello nos van a dar, ¿no es cierto?, cierto tipo de morbilidad o mortalidad. Entonces, por lo general, un paciente debería ingresar al quirófano máximo con un grado 2. Entonces, esto nos ayuda a predecir el riesgo
cardíaco, tanto de morbilidad como mortalidad, ¿no es cierto? Si es un grado 4, tiene una morbilidad del 22% y una mortalidad del 56%, que son altísimos. La estratificación del riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca tenemos de acuerdo a los tipos de cirugía: alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Entonces el alto riesgo va más allá con cirugía aórtica y vascular periférica, intermedio la cirugía ortopédica de próstata, cabeza y cuello, endarterectomía cardíaca. Y bajo riesgo, vemos con menos del 1%, procedimientos endoscópicos, cirugía de mama, procedimientos superficiales. En cuanto a la clasificación de el NIHA 2, tenemos la clasificación clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La 4 sería el severo, clase 2 moderado, clase 2 leve y el clase 1 asintomático. Entonces acá tenemos los hallazgos que podemos encontrar en cada uno de los pacientes. El electrocardiograma, ya dijimos, en la mayoría de bibliografías recomienda más de 40 años. Nuestro hospital se ha estandarizado más de 35 años. Historia personal o familiar de enfermedad cardíaca, también es muy importante averiguar eso. Tenemos el riesgo de reinfarto en pacientes con infarto agudo de miocardio previo. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga menos de 6 meses de haber sufrido un infarto, hay un riesgo muy alto, ¿no es cierto?, de tener otro infarto o un reinfarto, ¿sí? Que es del 25 al 40%. Sí, es altísimo. Entonces, este paciente deberíamos citarlo después de un año para cualquier cirugía electiva. La clasificación de ASA, esta es muy importante para determinar el estado físico preoperatorio. Esta sí deben aprendérsela. Tenemos 6 grados. Se le puede agregar a este grado la letra E en caso de que sea una urgencia. 1, paciente sano. 2, enfermedad sistémica moderada. 3, enfermedad sistémica severa que limita la actividad pero no la incapacita. 4, enfermedad sistémica incapacitante que compromete la vida. 5, paciente moribundo que no se espera que sobreviva las 24 horas. Este es con o sin cirugía, tiene esta sobrevida. Grado 6, cuando es un paciente ya descerebrado, que se lo puede estimar para una donación de órganos. Las indicaciones para las pruebas de función pulmonar están indicadas en cirugía abdominal superior o torácica, tabaquismo importante, tos crónica, disnea severa, enfermedad pulmonar preexistente, asma u enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En pacientes con obesidad mórbida, igual. En pacientes con edades en 65 a 70 años. Enfermedades neuromusculares o de la pared torácica como miastenia grave. Las medidas profilácticas para las complicaciones pulmonares. Esto se recomiendan, ¿cierto? Abandonar el hábito tabáquico, en la terapia respiratoria incentivada, broncodilatación, control de infecciones, secreciones, reducción de peso, educación por el cumplimiento de las medidas durante el postoperatorio. Las causas de insuficiencia prerrenal. Tenemos esto en caso que sea un paciente de emergencia, ¿no es cierto? Hemorragias, quemaduras, presencia de tercer espacio como una peritonitis, un ilio funcional, pérdidas gastrointestinales
con una diarrea y iatrogenias, por ejemplo, la administración exagerada de diuréticos o la transpiración. Un paciente que haya estado sometido en ambientes muy calurosos van a ver estas pérdidas de líquidos, ¿no es cierto? En niños 10 ml por kilo por hora por grado de temperatura. En adultos de 15 a 20 ml por kilo por hora por grado de temperatura. Esto si tienen fiebres muy altas también va a haber esta pérdida a través de la transpiración. Las causas de insuficiencia prerrenal. Tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, cirrosis, síndrome hepatorrenal, ascitis, síndrome nefrótico. Otras causas de insuficiencia prerrenal tenemos los estados catabólicos, sepsis, fase postoperatoria inmediata, esteroides y la inanición con estrés. La evaluación renal la podemos realizar a través de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Con los estudios previos de la creatinina, urea. Podemos realizar a través del clarance de creatinina y podemos obtener si la falla es prerrenal, renal o postrenal. La evaluación, aquí tenemos de la oliguria y el fracaso renal agudo. Entonces, prerrenal menos de 1 a más allá de 500 miliosmoles. El índice de filtración renal de menos 1. La creatinina urinaria, creatinina plasmática más de 40. Tenemos la renal y la porrenal de acuerdo a esta tabla. Las causas de insuficiencia intrarrenal tenemos toxinas, contrastes radiográficos, antibióticos como los aminoglucósidos, anfotericina B, sulfanidas, otros fármacos como el captopril, furosemida. Las causas de insuficiencia intrarrenal tenemos por enfermedades vasculares como trombos, estenosis, émbolos, trombosis venosa renal, aneurisma disecante de la aorta, enfermedades glomerulares o autoinmunes. Si es por renal, la obstrucción de la uretra, de la vejiga o ureter, lesión del ureter, la vejiga durante la cirugía, problemas prostáticos, problemas de cálculos también pueden ser de este origen. Causas de desnutrición preoperatoria. Hay que tomar en cuenta estos en pacientes alcohólicos, en pacientes con síndrome de intestino corto, con fístulas gastrointestinales, con síndrome de mala absorción, pacientes con demandas metabólicas aumentadas como sepsis, neoplasias, quemaduras, traumatismos, enfermedades crónicas o las iatrogénicas, por ejemplo, por poshemodiálisis, el uso exagerado de corticoides, quimioterapia e inmunosupresión. La valoración nutricional subjetiva, tenemos estos parámetros. Eh, Pérdida de peso, no debe haber pérdida de peso. Pacientes que no hayan tenido cambios en la dieta, que no tengan síntomas gastrointestinales, factores de actividad, factores de lesión, el examen físico también sea normal. Entonces tenemos desnutrición que puede ser leve, moderado o grave de acuerdo a estos porcentajes que se presentan aquí. Por ejemplo, si hay una pérdida de peso de 5 a 10%, es leve, del 10 al 15% moderada y más del 15% hay una desnutrición grave. La evaluación de Apache-2 también es muy importante en pacientes, sobre todo, y que vayan a ser sometidos a grandes cirugías. Aquí tenemos la mortalidad estimada a través del Apache-2. Si tiene una puntuación menos de 9, tiene una mortalidad estimada de 0,5 a 18%. Pero si tiene de 25 a 30 puntos, la mortalidad estimada es del 70 al 80%. La prevención de la infección de la herida operatoria, ¿no es cierto?, se logra a través de la reducción de la estancia hospitalaria,
El baño preoperatorio y la preparación del campo operatorio, como es el corte del vello, que debe realizarse inmediatamente antes de ir al quirófano o a su vez en quirófano. Prevenir la contaminación intraoperatoria, eso al máximo, sobre todo cuando tenemos personal nuevo, hay que tomar en cuenta esto, que no se vayan a contaminar. Seguir los principios de asepsia y antisepsia, especialmente la de Halster. Tratar la malnutrición, la diabetes en pacientes que tengan esto. Utilizar lo menos posible el bisturí eléctrico, debido a que provoca un halo de quemadura de 1.5 hasta 2 centímetros. Esto también depende de la intensidad que se le ponga al electrobisturí. Por lo general, se debería trabajar con una intensidad de 20 y máximo 30 para evitar quemaduras a tejidos vecinos. La clasificación de la herida y las tasas de infección asociadas, ¿cierto? Clase 1 o denominada limpia, clase 2 limpia y contaminada, clase 3 contaminada y clase 4 sucia. Y tenemos las tasas de infección asociadas, si es limpia de 1.7 al 2%, la limpia y contaminada de 8.8 al 10%, la contaminada de 17.5 al 20%, y una herida sucia si nos da del 41.6 al 70%. Entonces, muy importante también esto para dialogar con el paciente la posibilidad de una infección de la herida. Por ejemplo, en una sucia, después de una peritonitis, un INCH 4, por ejemplo, cuando son enfermedad diverticular de colon, ¿no es cierto? En el sigma que esté perforada, recuerden que va a salir heces. Entonces ahí sí ya se trata de una herida sucia. Una herida contaminada puede ser una apendicitis aguda, no complicada, o una colestitis aguda. Cuando operamos una colestitis aguda se trata de una herida contaminada. Una herida limpia contaminada, una colelitiasis, ¿no es cierto? Una cirugía, una colela que tenga una colelitiasis nada más. Y una limpia, una cirugía de mama, hernias, etcétera. La profilaxis antibiótica en cirugía general y digestiva, de acuerdo al tipo de germen y de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no es cierto? En cirugía de partes blandas, por lo general, la piel, hay estafilococos o estreptococos, vamos a utilizar la cefazolina. Cirugía de cuello, orofaringe y esófago, igualmente la cefazolina. Tenemos escasas cantidades de estafilococos aureus, estreptococos anaerobios orales. Cirugía gastroduodenal, tenemos gram negativos, gram positivos y bacilos entéricos. También está indicada la cefazolina. En cirugía biliar o pancreática, igual cefazolina o cefoxitina. En intestino delgado proximal, igualmente podemos utilizar la cefazolina y asociarle al metronidazol. En apendicitis, igual podemos utilizar ya la ceftriaxona con metronidazol, que es lo que tenemos en nuestro medio. Cirugía colorectal, se puede utilizar por vía oral la neomicina o la eritromicina, y asociada al metronidazol. También el ceftriaxona con metronidazol intravenosos. En vísceras abiertas tenemos los bacilos gram negativos entéricos, anaerobios, enterococos. Podemos utilizar la ceftriaxona más metronidazol, o a su vez, en vez del metronidazol, podemos utilizar la clindamicina. Recuerden que los anaerobios son cubiertos por la clindamicina o el metronidazol. Factores de riesgo de trombosis, si es que ha habido antecedentes de esto, pacientes con venas varicosas, edad más de 40 años, cirugía más de 30 minutos, pacientes parapléjicos o cuadripléjicos, pacientes con fracturas de columna, pacientes con fracturas de pelvis, pacientes con cáncer, obesidad
paciente ya que esté inmovilizado más allá de 3 días, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, hipercoagulabilidad, quemaduras, embarazos o paciente que esté utilizando estrógenos. Entonces, pacientes con riesgo bajo de trombosis venosa profunda, se requiere nada más medios físicos como las medias antitrombóticas, y se aconseja al paciente la movilización precoz. Riesgo moderado, ya podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular 1 o 2 horas antes de la cirugía. O riesgo alto, igual heparina de bajo peso molecular de 1 a 2 horas antes de la cirugía. Por lo general se utilizan de 40 a 20 miligramos subcutáneo. Entonces, esto es lo más importante en cuanto a la valoración preoperatoria. Tenemos que decir que el mejor predictor de mortalidad perioperatoria es la condición clínica del paciente, que hayamos valorado antes de ingresarlo al quirófano, antes de planificar la cirugía. Las medidas de estudio y de preparación que se adopten pueden tener trascendentales beneficios, ¿no es cierto?, que vayan para el paciente. Lo más importante es identificar trastornos no sospechados, estratificar el nivel de riesgo de la intervención programada, realizar las interconsultas necesarias para corregir desvíos, tomar medidas adecuadas para el transporte del paciente hacia el quirófano en caso de requerirse los cuidados especiales. También optimizar la ecuación costo-beneficio del procedimiento a llevar a cabo sin disminuir la calidad de la atención. A ver, Brian, Buenas noches, Doc. entonces tenemos que un paciente que vaya a ser sometido a una cirugía bariátrica, ¿qué antibiótico le deberíamos dar? Eh, o sea, En primer bueno, lugar, ¿qué depende. tipo de herida? ¿Cómo le clasificaría la herida? Pues de acuerdo a eso ya se puede adoptar la medida necesaria. Doc, es una herida limpia. Es una herida limpia contaminada, ¿sí? Ujú. Una herida limpia es la que no hay invasión a ninguna víscera hueca, ¿sí? Sea urinaria, sea del aparato reproductor, del aparato digestivo, etcétera. Eso les decía, puede ser una cirugía de una hernia, una cirugía de mama. No hay penetración a ninguna cavidad de ningún sistema o aparato del cuerpo humano, entonces es una cirugía limpia. Pero el rato que ya intervenimos a nivel de esófago, estómago, ¿no es cierto? Así no esté infectado, es una herida limpia, contaminada. Entonces ahí ¿cuál sería el antibiótico profilaxis? Eh, Doc, ahí seríamos, estaríamos hablando de una cefalosporina, eh, de la cefasolina. Ya, cefazolina, ¿no es cierto? Ahí sí se puede utilizar las 3 dosis como profilaxis. Muy bien. A ver, Carlita, tiene que escribir, dice que el micrófono no vale. Ya vale, ya vale, ya me Ah, ya. conecté al celular. Ya, a ver, regálenos otro ejemplo ¿De qué tipo de de un, herida, doc? de un tipo de herida. A ver, una herida sucia. ¿Qué antibiótico Mm, le da? para una herida sucia, eh, puede ser también una cefalosporina, pero de cuarta generación.
Puede ser un ceftriaxona. Ya, ceftriaxona es de tercera generación. Perdón, de tercera, sí. Ya, pero Ceftriaxona 1 gramo. dé el ejemplo de cirugía de qué. Nada, ¿de qué tipo de cirugía podría ser? Ya pensé que solo me preguntaba el antibiótico que le debería de dar. Ya. A ver, por ejemplo, podría ser un ejemplo de herida sucia. Podría ser una peritonitis. Ya, correcto, una peritonitis, ¿no es cierto? Donde haya pus, heces, Mm, alto grado de contaminación, es una herida sucia. Por ejemplo, un paciente con una fractura expuesta es una herida sucia, ¿sí? Es una emergencia que hay que hacer una limpieza quirúrgica inmediata. Y debemos actuar ya con terapia gram positivos, gram negativos, incluso para anaerobios, ¿sí? Entonces podemos asociarle la ceftriaxona más metronidazol o ceftriaxona más clindamicina, ¿sí? Para cubrir todos los gérmenes. A ver, Kelvin. Kelvin. Roxana. Hola, doc. ¿Cómo le va? A Dígame. ver, dentro de la clasificación de ASA, el ASA 5, ¿a qué se refería? De LASA 5. No recuerdo bien qué era. Era. No me acuerdo muy bien. Eran los pacientes ya terminales, Doc. No recuerdo bonito. ASA 5 es el paciente moribundo, ¿sí? Que ya escribió Kelvin, ¿sí? Que con cirugía o sin cirugía, ¿sí? Tenemos que se puede morir en un día. Entonces, ¿ese paciente se lo puede operar o no se lo puede operar con ese tipo de ASA? Ya no. Para ahorrar recursos, pues ya no se lo operaría. Y ASA 6, si recuerdan el ASA 6. Lo que la ASA6 tiene que ver con pacientes que están con mal pronóstico y se los tiene en condición para ser donadores de órganos. Ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente descerebrado, ya que no tenga ninguna posibilidad de recuperarse, sino permanecer en estado vegetativo, pues es un paciente ASA 6, que sería donador de órganos, ¿sí? Eso, ahí está muy bien. Ya, entonces hasta ahí quedaríamos y la próxima semana, el lunes, presencial contigo, Brian. Ya, doc, chévere. Entonces el Ya, lunes, doc. Ya, 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 doc, hasta ahí mañana, gracias. quedaríamos. Ok, hasta mañana. doctor, estamos.